Cierto día, impulsada por la curiosidad y con un espíritu aventurero, decidí embarcarme en una misión peculiar, probar el susodicho pisco chileno. Había escuchado sobre él, especialmente en las discusiones acaloradas de chilenos, que pensé, bueno, no hay mejor forma de opinar que probándolo por mí misma. Soy de México y estaba de visita en Lima, una ciudad vibrante que me había cautivado con su comida, su gente y, por supuesto, el famoso pisco del Perú. Pero mi curiosidad me llevó a querer experimentar algo distinto. Así que me dirigí al supermercado más cercano con la firme intención de encontrar el otro pisco. Al llegar, me adentré en la sección de licores, ese paraíso donde las botellas brillan bajo las luces como si fueran joyas. Después de unos minutos de búsqueda infructuosa, me di cuenta de que necesitaba ayuda. Me acerqué a un encargado, un hombre de unos 40 años con una actitud relajada, y le pregunté con toda la seriedad del mundo: «Disculpe, ¿aquí venden pisco chileno?». Él me miró, ladeó la cabeza y, tras una breve pausa, respondió con una sonrisa algo enigmática: «Sí, claro, lo tenemos». Esa respuesta fue suficiente para animarme. Volví a la sección de licores y comencé a inspeccionar cada estante con detenimiento. Primero revisé los piscos del Perú, una selección impresionante de marcas, variedades y precios. Luego pasé a los vinos, las cervezas, los whiskies, incluso los rones. Pero del pisco chileno, ni rastro. 10 minutos después, seguía sin éxito. Mi entusiasmo inicial empezaba a desvanecerse, y la frustración comenzaba a instalarse. Fue entonces cuando una encargada, que seguramente notó mi cara de confusión, se acercó y me preguntó amablemente: «¿Está buscando algo en especial?». Le respondí, tratando de no sonar desesperada. «Sí, estoy buscando pisco chileno. Me dijeron que lo venden aquí, pero no lo encuentro». Ella levantó las cejas, como si la hubiera tomado por sorpresa, y luego, tras unos segundos de reflexión, sonrió ampliamente. Con una mezcla de humor y picardía me dijo: «Ah, sí, claro que lo tenemos, pero no está aquí. Está en la sección de desinfectantes para baños, junto a la lejía y el ácido muriático». Por un momento me quedé en silencio, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Había entendido bien? ¿Me estaba tomando el pelo? Entonces, al ver su expresión divertida, no pude evitar soltar una carcajada. ¿Qué manera de responder? En el Perú, el pisco no es solo una bebida, es un símbolo de identidad, una bandera que ondea con fuerza en cada conversación sobre cultura y tradición. Decidí no insistir más en mi búsqueda, y en su lugar me llevé una botella de buen pisco del Perú, el de siempre, el auténtico, y así aprendí que, en el Perú, el pisco no se negocia ni se comparte con imitaciones.